Bueno, vamos a tener en este momento las enseñanzas de Jesús respecto a cómo vivir mejor, cómo podemos vivir mejor, cómo puedes vivir mejor tú, cómo puedo vivir mejor yo, y esto lo dice el Maestro Jesús. Hay varias actitudes frente a la herencia, frente a la riqueza, y ese será nuestro primer tema. Nuestro segundo tema en esta hora que vamos a revisar cómo vamos a enfrentar las preocupaciones de cada día, sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia, que hay muchas circunstancias difíciles y ustedes lo saben mejor que yo. Y el tercer tema que vamos a ver brevemente también, cómo podemos hacer tesoros en el cielo. Lo hemos oído muchas veces, pero no nos detenemos a pensar cómo podemos hacer esos tesoros. Así que esos son nuestros temas. Vamos a empezar con algo muy interesante que a mí me llama la atención en Lucas 12:1, que dice que Jesucristo, cuando se reunió con sus seguidores, eran millares de gente los que estaban ahí con él, cientos de gentes queriendo escuchar al Maestro. Y si tú estás aquí en este momento escuchándome, es porque también tienes interés en escuchar de Jesucristo. ¿Qué tiene Él para ti? Así que vamos a escudriñar las Escrituras a ver qué nos dice en estos temas que acabo de mencionar. Y les quiero platicar una historia muy breve. En una ocasión una maestra que estaba muy ocupada me pidió un favor, me dice, ¿puedes hacer un resumen de este libro? Y yo le dije, sí, se lo puedo hacer. Y empecé a leer el libro, y el libro decía que los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, eran muy poquitos. Pero yo cuando veo la Biblia, cuando veo la Escritura en Lucas 12:1, dice que eran millares los seguidores de Jesús. Así que para mí esto es muy sorprendente, que en el mundo actualmente hay cientos y miles y millones de cristianos, y nos animamos unos a otros y nos ayudamos unos a otros a través de la oración, a través del ánimo, cuando es posible, pero ahí estamos conectados, y ahora con estos sistemas nos ayudan mucho para lograrlo. Así que vamos a ir al primer tema, cómo podemos enfrentar nosotros, o cuál debe de ser nuestra actitud frente a una herencia que está por ahí, que estamos visualizando de algún familiar o de alguien que está muy cercano de nosotros, y hay posibilidades de herencia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, una de las cosas que vemos es en la primera lectura, que ya señalé, Lucas 12:13 al 15, y esta lectura nos dice que un hombre que estaba allí en esa multitud, que logró, no sé cómo llegar porque eran miles de gentes, pero llegó ante el maestro y le dice, maestro, dile a mi hermano que me dé la herencia, la parte que me corresponde. Y Jesús le contesta con una pregunta, voy a llamarle retórica, porque dice, ¿quién me puso aquí como juez o árbitro o repartidor de la herencia? Y hay una cosa interesante, que Jesús no se enfoca en la herencia, sino que se enfoca en lo que está en el corazón del hombre. Y él empieza a decir, tengan cuidado, y le dice a todos los que están ahí presentes, la avaricia, que no tengamos avaricia. Cuídense de la avaricia, porque esto trae mucho mal, porque el hombre cree que ahí está su vida. En todos los bienes que posee, él da por hecho que esa es su vida. Pero la vida no depende de los bienes o los tesoros que se tengan. Así que rápidamente les comparto que en esta historia hay dos personas con herencia. Uno que se queda con la herencia y uno que quiere parte de esa herencia que no le ha llegado. Y él también se considera con derecho. Así que le dice al maestro, dile que me dé mi parte. Pero el maestro lo que está viendo es que él no lo está haciendo por buscar justicia, no lo está viendo para cumplir la ley, lo está viendo porque tiene avaricia en su corazón. Y la avaricia es tener riqueza más allá de lo necesario. La riqueza empuja a mentir, la riqueza provoca enojo uno con otro, la riqueza provoca que se quiten la vida, se arman pleitos entre los hermanos, entre los familiares, por querer esa parte de la herencia, por la avaricia. Luego entonces, ¿qué es lo que une a los dos hermanos?
El que tiene la herencia tal vez se creía el más grande o el derecho a todo, o él hizo muchas cosas y ahora está reclamando la herencia, o el que no tiene la herencia tal vez era menor, no lo sé, pero él quiere algo. Pero yo creo que Jesús nota el corazón de las dos personas, y voy a decirlo así: lo que une a esos dos hermanos no es la herencia, es la avaricia. La avaricia de un hermano que no quiere dar y el otro hermano que también quiere su parte. Así que la avaricia es muy peligrosa y solamente trae consecuencias. Pero Jesucristo nos enseña que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Voy a ir a otro pasaje de la Escritura que también tiene que ver con la herencia. Está en Lucas 12, 16 al 21. Dice que en este pasaje nos habla que hay un personaje muy rico porque recibió una herencia, un terreno muy grande y con mucho dinero, mucha cosecha. Tenía un lugar grande para tener todos sus granos, todo lo que habían cosechado. Y este varón se pone a pensar: ya soy muy rico, tengo muchas cosas, pero ya no tengo espacio, no tengo bodegas donde poner toda esta riqueza. ¿Dónde lo voy a poner? Y se puso a hacer un plan estratégico, un plan que le iba a favorecer mucho. Y dentro de ese plan pensó: voy a hacer graneros más grandes, almacenes más grandes, y voy a tumbar todos estos almacenes que ya están chicos, ya no me cabe ahí la riqueza. Y aquí lo voy a poner en estos lugares. Así que ese era su pensamiento. Y finalmente dice: bueno, ya hice los almacenes más grandes, ahora los lleno de todo lo que tengo, de todos mis bienes, de todas mis riquezas y toda pues lo que ha cosechado. Y todo parece muy bien. Ya es el asunto ideal. Y por eso él se sienta tranquilo, me lo imagino que se sienta o se acuesta y empieza a decir: bueno, pues ya estoy con lo que estaba yo soñando, ya mi proyecto se ha cumplido. Ahora pues, alma mía, pues disfruta esto. Gózate, alégrate, come, haz lo que quieras, ya está todo, no necesito más. Pero el maestro dice, el Señor Jesús dice que faltaba una cosa que no tomó en cuenta este heredero. Y esa cosa que faltó es que le dice el Señor: necio, en esta noche vienen a pedirte tu alma. En esta noche ya no vas a vivir, hasta ahí llegaste. Y entonces así dice el Señor, dice la palabra, que así sucede con aquellos que solamente están pensando en la riqueza, son ricos para ellos mismos, pero no son ricos para con Dios. Y el llamado del maestro es que busquemos ser ricos para con Dios. Si vamos a tener nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros sueños, muy bien. El problema no es la riqueza, el problema no es la herencia, todo eso está bien. Si tienes una herencia sin problemas, excelente. Pero no olvides que primero siempre está Dios. Primero tenemos que ser ricos en Dios antes de tratar de ser ricos de otra manera, y hasta peleamos por tener esa otra riqueza, nos metemos en muchos problemas, pero si estamos primero ricos en Dios, entonces las cosas después vendrán más suaves. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema: cómo enfrentar las preocupaciones, basado en Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31. En esta lectura te puedes dar cuenta de la palabra que Jesucristo no solamente enfoca, como muchas veces nosotros creemos que así es, en asuntos espirituales, sino que también Jesucristo enfoca en cuestiones mentales, en cuestiones emocionales, en cuestiones de la vida práctica, en cuestiones corporales, de la vida física, como debe de ser. Así que es muy interesante porque Jesucristo nos da constantemente una enseñanza integral, aunque nosotros a veces la espiritualizamos, pero Dios quiere que integralmente le sirvamos a Él como el Señor de señores. Así que esta lectura nos ayuda a conocer cuáles son esas áreas mentales, físicas, emocionales, espirituales
que nos pueden ayudar para tener una vida mejor de acuerdo a nuestro tema. Así que dice este pasaje: luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por la vida, no se preocupen por el cuerpo, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Así que no se estén preocupando, yo diría, demasiado por esto. La vida tiene más valor y el cuerpo también tiene más valor. ¿Más valor que qué? La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo tiene más valor que el vestido. Fíjense en los cuervos, fíjense en las aves. En las aves no siembran, no trabajan, no levantan la cosecha, pero el Señor las alimenta. Y eso significa que si nosotros somos hijos de Dios, somos seres creados por Él, Él va a hacer mejores cosas todavía con nosotros. Así que no tenemos que afanarnos, no tenemos que preocuparnos, tenemos que confiar en Dios. ¿Quién de ustedes, dice la palabra, por mucho que se afanen, por mucho que estén ahí con intensidad tratando de hacer algo para tener una hora más de vida, no se puede hacer? Así que, ¿por qué? Si no podemos hacer esa cosa que es tan simple para el Señor, una hora más de vida no lo podemos lograr. Entonces no tenemos que preocuparnos por las otras cosas. Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Fíjense ustedes cómo crecen, tan bonitos, no trabajan, no hilan, ni Salomón con toda su gloria, con todo su esplendor, pudo vestirse como uno de ellos. Si Dios las viste así, a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al fuego, si Dios la viste así, ¿cuánto no hará por ustedes, hombres de poca fe? Así que no te afanes en tu vida, no te preocupes demasiado por lo que vas a comer o por lo que vas a beber. Deja de atormentarte, dice la palabra. El mundo pagano, aquellos que andan sin Dios se preocupan por estas cosas, pero el Padre sabe de qué cosas tienen necesidad ustedes. Ustedes, al contrario de los paganos, busquen primero el reino de Dios. Busquen el reino de Dios y todas esas cosas les van a ser añadidas. Aprovecho en este momento para compartir una experiencia muy difícil que yo viví y cómo el Señor me concedió la bendición de seguir adelante. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Esta experiencia tiene que ver en una crisis que yo tuve muy fuerte, un problema muy fuerte que involucraba también a las necesidades de la familia, a los intereses de la familia, y me acuerdo que era el último día para salir de ese problema. Yo estaba viviendo en ese día, era el día clave para que yo pudiera liberarme de ese problema. Ya después no iba a ser posible solucionar nada. ¿Qué fue lo que hice? Pues tenía mucha ansiedad, mucha preocupación, no sabía cómo luchar con esto, pero me acordé de algo muy importante. Busca primero a Dios y su justicia. Busca primero el reino de Dios. ¿Qué fue lo que hice? Me fui a la sala, prendí el aparato de música, puse alabanzas, una alabanza, otra alabanza, y fue una hora de alabanza y adoración, pero de cuando en cuando el problema regresaba a mi mente y yo estaba con mucha ansiedad. Y yo decía, no debo de tener ansiedad, no debo de tener tanta preocupación, debo enfocarme en Dios, debo enfocarme en sus promesas, en la palabra. Y yo trataba de seguir las alabanzas, pero la preocupación, la ansiedad me consumía y regresaba la alabanza y regresaba la preocupación y otra vez a la alabanza y otra vez a la adoración y a la preocupación. Y así estuve combinando estas dos cosas y mi mente no quería reaccionar, aunque tenía que enfocarme solamente en las cosas de Dios. Fue una lucha muy fuerte de 2 horas aproximadamente, cuando de pronto escucho el teléfono, levanto el auricular y en ese teléfono, en esa llamada, era lo que yo necesitaba para solucionar mi problema. Eso resolvió todo
toda la situación crítica que yo estaba viviendo. Y lo más sorprendente es que esa llamada provenía de una persona enemiga mía, que no me quería y siempre me daba la vuelta y, en fin, tenía rato que no lo veía. Esa persona no conocía mi problema. No le platiqué yo a nadie mi problema, pero esa llamada solucionó mi problema. ¿Cómo habló Dios con él? ¿Qué le dijo? ¿Cómo fue que se le ocurrió llamarme? No lo sé, nunca le pregunté. Lo que sí sé es que Dios me bendijo con esa llamada, todo cambió y pues gloria a Dios, porque cuando uno busca el reino de Dios, las cosas cambian, las cosas son transformadas y Dios te bendice. Y como esa experiencia yo les puedo platicar varias y seguramente ustedes tienen algunas por ahí que algún día nos puedan compartir. Bueno, en este tiempo de pandemia, se han creado muchas ideas de cómo protegerse, cómo cuidarse. Están difíciles las cosas, qué comer, qué no comer, un café, un té, un medicamento y tantas miles de ideas, que unos que sí, otros que no, y que la vacuna y que mejor no y que mejor sí. Es un diálogo constante en los medios de comunicación sobre este tema. Pero nosotros no debemos afanarnos, no preocuparnos, no tener temor. Vamos a confiar en Dios. Él va a hacer lo mejor para nosotros. Sí, por supuesto, cuidarnos lo que corresponda, pero sin temor alguno. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros y vamos a seguir caminando con Él. Vamos a seguir entonces ahora con el tercer punto, cómo hacer tesoros en el cielo. Viene a ser la cuarta lectura. Tercer punto, cuarta lectura en Lucas 12, 32 al 34. Y aquí hay algo verdaderamente sorprendente que tenemos que poner atención, sobre todo en el versículo 32, aunque todo es importante. Dice, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, dice Jesús, porque la buena voluntad del Padre es darles el reino. Eso es tremendo, darles el reino. El reino es para nosotros y eso es algo maravilloso. Porque nos estamos preocupando por todas las cosas que pasan en la vida, pero al final, o ya desde ya, ese reino está preparado para nosotros. Y eso es algo sorprendente, es algo maravilloso que hay que tomar en cuenta. Versículo 33, vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, ahí estará también su corazón. La pregunta o el comentario que yo decía en el tercer punto es cómo podemos hacer tesoros en el cielo, en ese reino que es de nosotros. Algunas ideas que yo les puedo compartir es que tu corazón esté enfocado en las cosas de Dios. Cualquier asunto que tú quieras, primero pon a Dios y es una manera en que tú empiezas a tener tesoros en el cielo. Cuando tú alabas a Jesucristo, cuando tú escudriñas la palabra, cuando ayudas al necesitado, cuando tú honras a Dios con tus bienes, con tus primicias, con tus ofrendas, tú estás haciendo tesoros en el cielo. Cuando tú respetas y amas a tu familia, cuando ayudas a aquel que está en dificultades, cuando visitas y estás con el enfermo, cuando oras con él, tú haces tesoros en el cielo. Y en ese cielo te vas a encontrar un tesoro porque tú lo estuviste sembrando. Todo en el reino de los cielos empieza con la siembra. Cuando tú siembras, tú recibes. Cuando tú das, tú recibes. Cuando tú compartes, tú recibes. Así que es muy importante sembrar en el reino de los cielos y es como nosotros podemos tener y hacer tesoros en el cielo. Voy a hacer una breve oración pidiendo bendición para ustedes, para sus familias y por este mensaje que hemos compartido. Si quieres cerrar tus ojos o con los ojos abiertos, no hay ningún problema. La bendición de nuestro Dios ahí está. Señor nuestro Dios, a ti la gloria siempre, bendito seas. Gracias por las enseñanzas de tu palabra. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado y Salvador nuestro. Gracias por la herencia de bendición eterna. Bendice a tu pueblo con amor, con paz.
Bendice, Señor, con sanidad al enfermo. Bendice con trabajo. Bendice a tu pueblo con el sustento de cada día. Bendícenos con tranquilidad y fuerza para dejar toda preocupación y afán. Gracias por cada bendición y por tu gracia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.